Muy bien, hace poco fue aprobado por el Ministerio de Educación Nacional el programa profesional en modalidad virtual de Ciencias Políticas para la Fundación Universitaria Católica del Norte. Me voy a permitir incluso leer el número de la resolución, ¿no?, que es la número 007126 del 28 de abril de 2023. Desde ahí hacia acá, pues la Católica ha venido en todo un proceso de adecuación, digámoslo así, del programa y todos esos requerimientos que hay detrás de una aprobación. Por eso he invitado hoy a Nilber Javier Mosquera Perea, que es el decano, nada más y nada menos, que de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Católica del Norte, en este espacio que denominamos Especiales UCN, donde traemos temas especiales, invitados especiales para estas audiencias tan especiales. Nilber, bienvenido a esta conversación. Saludo, Fabián, un saludo muy cordial para ti y bueno, gracias por la invitación de hablar de un programa interesante y disruptivo que hemos creado para todas las personas en Colombia. ¿Por qué la Católica se metió en semejante tarea de trabajarle a un programa de estos, ¿no?, en ciencias políticas? Bueno, yo creo que esa es una buena pregunta, Fabián, porque de todas maneras nosotros como universidad tenemos una responsabilidad social universitaria. Y cuando tenemos una responsabilidad social universitaria, esto está enmarcado en el bienestar de los seres humanos. Y el bienestar de los seres humanos, especialmente para nosotros como Católica del Norte, como una institución confesional, dada a los territorios, creemos que este programa puede aportar para que esos liderazgos que hay en estos territorios pues se configuren y se reconfiguren distinto, desde una perspectiva obviamente ética, que creo que es lo esencial del programa, y en esta misma lógica aportar a esa transformación de esos territorios, desde una lógica científica, que es muy importante, porque luego hemos venido notando que a través de la historia estos ejercicios políticos o fenómenos políticos se vienen analizando desde la subjetividad, y qué rico impregnarle a eso un poco de cientificidad que nos permita ser más asertivos y ser más eficaces. Bien, Nilber, voy a proponerte que pongamos un poquito el retrovisor para ilustración de nuestra audiencia, porque es que qué bueno contarles, decir qué hay detrás de la presentación de un programa, cómo se empieza ese proceso. O sea, no es que yo me antoje de un programa y entonces paso una solicitud y ya me la aprueban. ¿Qué hay detrás de la presentación de un nuevo programa? Detrás de eso hay un gran trabajo que puede durar pongámosle año y medio, un par de años en su construcción, y todo el proceso obviamente llegando a la aprobación o negación del programa, porque también lo pueden negar. Y en esa misma lógica es un análisis, una investigación prácticamente la que se hace allí, documental, porque toda la decisión está basada en datos. Claro. En datos, ¿por qué? Porque hay que buscar la pertinencia del programa en relación con su modalidad, en relación con el impacto que va a generar y en relación también con algo importante, donde estos profesionales se pueden emplear una vez egresen del programa. Todos esos datos son los que nosotros recopilamos en los sistemas de información que tenemos disponible para ello, tanto a nivel nacional como internacional. Para Colombia, el SNIES es nuestro primer referente, donde nos damos de cuenta efectivamente cuántos programas en Colombia existen con esa denominación. ¿Qué encontraron en esa investigación? ¿Hay muchos programas? Claro, encontramos en Colombia que hay 36 programas
programas en su momento que iniciamos la construcción de ciencias políticas, 36 programas en esta lógica de ciencias políticas, pero con diferentes denominaciones combinadas: ciencias políticas y derechos, ciencias políticas y relaciones internacionales, y la oferta obviamente universidades públicas y privadas. Para nuestro contexto y análisis encontramos que para nuestra modalidad encontramos que solamente habían 3 programas en su momento con la denominación ciencias políticas, uno en Cundinamarca y 2 en Bogotá. En Antioquia específicamente, donde estamos nosotros, no había programas con esta denominación, y es donde nosotros miramos y analizamos con la información recolectada y con esta naturaleza y esta realidad, por qué nosotros no aportarle a estos territorios desde nuestra Antioquia, obviamente, que tenemos, para que se puedan formar en esta línea y además en modalidad 100% virtual. Y esa misma pregunta va alineada a toda la documentación que se requiere. Luego que tenemos esos análisis, entramos obviamente a un estudio de factibilidad y un estudio de mercado que nos permita también tener una visión mucho más amplia. Iniciamos la construcción con esas condiciones de calidad que nos emite el Ministerio de Educación Nacional, y en esa misma lógica iniciamos la presentación del programa. La presentación del programa ante el Ministerio de Educación Nacional, donde hay 9 condiciones de calidad, iniciando obviamente por la denominación del programa, su justificación, los aspectos curriculares, todo el tema de organización de las actividades académicas, el componente de investigación, el componente de medios educativos, el componente de infraestructura física y tecnológica, el componente financiero, y todo ese conglomerado de condiciones de calidad son los que nos permiten decir al Ministerio: tenemos las condiciones de calidad óptimas para poder ofertar un programa con calidad y pertinencia. Luego el Ministerio analiza esa información después de los informes, las visitas de pares académicos, y emite la resolución de negación o aprobación. Afortunadamente para nosotros fue de aprobación, porque hicimos un programa desde la realidad, basada en unos datos pertinentes, desde la modalidad y desde el componente curricular. Pues con esos datos que nos regalas, no es raro entonces, si no se nos puede hacer raro, que la resolución tenga como fecha de aprobación abril del año pasado, y que apenas le estemos lanzando, digámoslo así, oficialmente este programa, porque justamente todo ese espectro de trabajo que nos presentas pues es lo más importante. Yo me voy a meter, Nilber, no sé, en un terreno ahí medio escabroso, a ver. Adentrándonos en lo que va a ser académicamente el programa, cuando tenemos hoy en Colombia, en nuestra cultura colombiana, la concepción del político de hoy, cuando tenemos gente de nuestra clase social política que muchas veces hasta no presentan un buen nivel de formación académica, etcétera. No hay un programa que le diga a usted ya es graduado en como político, sino estamos hablando de las ciencias políticas. ¿Qué le va a aportar este programa justamente a estas personas, a la clase social política y a quienes tienen esa visión, esa perspectiva, o que, como decimos en Antioquia, se dejan picar por el bicho de la política? Bueno, Fabián, esa es una pregunta bastante compleja desde el punto de vista de los fenómenos que hoy aquejan nuestro país. Y creo que este programa de ciencias políticas, nosotros cuando iniciamos a diseñarlo, tuvimos que tener en cuenta de que somos una universidad confesional, donde el ser humano en su integralidad es lo más importante. No podemos diseñar un programa fuera del ser humano en su contexto y en la vida. Por lo tanto, en el contexto de las ciencias políticas necesitamos formar una persona integral, con unos principios éticos muy fundantes, para que la toma de decisiones en el ejercicio político pues sea asertivo, sea eficaz. Sí. No es raro hoy que encontramos que los fenómenos políticos estén marcados por la corrupción. Y si hoy el contexto nos está mostrando que hay mucha corrupción en la toma de decisiones, en la gestión pública, ¿cómo le agregamos nosotros un elemento importante integral desde la ética política? Y es donde nos sentamos y nos pensamos eso. Primero la ética política y luego los acervos también de la gestión pública. Cómo nosotros podemos gestionar programas, proyectos de manera eficiente y eficaz, entendiendo lo público desde lo integral, entendiendo lo público que somos dados al pueblo.
a la polis, como se dice obviamente filosóficamente, a la polis. Por lo tanto, lo ético, la gestión pública, la comunicación política, porque no entendamos el ejercicio político desde el punto de vista partidista, no, es el ejercicio político del pueblo. Es decir, cómo desde mi gestión pública yo ayudo a que el pueblo pueda tener un bienestar. Y es donde nosotros tratamos de apuntarle a eso. El pensamiento por el bien común. Total, porque si no hay otro foco. Yo no estudio ciencias políticas para poder solamente analizar los fenómenos políticos que existen en este caso en Colombia o en el mundo, hacer una geopolítica, una política comparada, sino que estudio ciencias políticas porque tengo una concepción de vida y una concepción de polis. Por lo tanto, yo me debo al pueblo, es un don de servicio. Entonces, en esa misma ruta que queremos, obviamente, llevar el programa a su contexto. Y seguramente vamos a encontrar allá en todo ese, lo que llamamos el pensum, la malla curricular, digámoslo así, elementos para entender estos fenómenos y abordar esos desafíos tan tremendamente de gran envergadura que tenemos hoy. Hablando solamente de geopolítica, pues tenemos un vasto tema allí que no será aquí el momento para abordarlo, pero sí advertir que a través del abordaje de la carrera profesional en ciencias políticas seguramente lo podemos hacer. En esta recta final, decano, hablemos de quienes estén interesados en este programa de ciencias políticas, donde puede entrar a consultar, mirar cuál va a ser justamente ese pensum, las características del programa, y además con la modalidad, porque también habrá quienes digan cómo que estudiar ciencias políticas virtual. Es una pregunta muy interesante. Obviamente, las personas que estén interesadas en estudiar ciencias políticas u otro programa pues, de la Católica del Norte, pues obviamente estamos en www.ucn.edu.co y allí encontramos obviamente todas las características del programa de ciencias políticas en especial, que es nuestro objeto de conversación, pero también encontramos los demás programas de toda la oferta académica. Con este programa ya son casi 35... 38 programas académicos que tenemos en la institución, y especialmente este de ciencias políticas es un programa que dura 8 semestres académicos. 8 semestres. ¿De acuerdo? 143 o 46 créditos, si no me falla la memoria, en este caso, y en esa misma lógica vale la pena mencionar que hay unos diferenciadores potentes en relación con el objeto de estudio del programa. Un diferenciador centrado en el marketing político, ¿cierto? Marketing político es muy potente porque hoy nosotros encontramos que todas las campañas se vienen manejando a través de medios infovirtuales. Y tanto tradicionales como infovirtuales, pero encontramos que hoy con la inmediatez, las redes sociales, el fenómeno mediático juega un papel importante, pero también un papel importante ¿en qué sentido? Para bien y no para tan bueno el escenario. ¿Por qué? Porque también encontramos que una mentira dicha varias veces se nos convierte en verdad. Y es donde nosotros necesitamos también analizar ese fenómeno, porque una fake news nos puede derrumbar un país solamente con un tweet. Entonces, en esa misma lógica queremos también desde allí poder aportar. Lo que te decía ahora, obviamente todo el tema de la gestión pública, que es importante que un mandatario o un líder en un territorio tenga esos elementos que le permitan gestionar mejor los procesos, como ellos, por ejemplo, establecen mecanismos de participación ciudadana que les permita que esos programas y proyectos que se gestan o se construyen para ese territorio se puedan abordar desde una manera mucho más eficiente y mucho más eficaz. Todo el tema, obviamente, del análisis geopolítico y política comparada, insisto mucho en ello, porque cuando uno entiende el fenómeno político a nivel nacional y entiende el fenómeno político a nivel mundial, entiende que todos los elementos y las decisiones que hay en un pueblo o en un país están permeados por decisiones políticas, económicas, culturales y sociales. Y en esa misma lógica todo tiene un tinte político, pero más no politizado. Bueno, correcto. Hoy en el fenómeno colombiano encontramos que a veces la mayoría de las decisiones son politizadas. Y las líneas son muy delgaditas. Son muy politizadas, entonces uno aquí tiene que tejer desde el discurso, ser muy práctico porque encuentra elementos que pueden
no tomarse y entenderse de la mejor manera, ¿cierto? Entonces, en esa lógica, queremos también aportarle a ese análisis y a ese fenómeno político de la política nacional y la política internacional. Y un elemento importante, no menos, que debemos abordar, y es el análisis de los datos cual y cuantitativos. Porque toda decisión política que se tome tiene que estar basada en datos y en datos reales. Sí. ¿Por qué? Porque es la decisión que yo luego como mandatario voy a tomar unas acciones, unas acciones que van a ser eficientes y eficaces. Y si la tomo con datos, pues más asertivo voy a ser, ¿cierto? Okay. Por ahí va el y sin mencionar todo el componente de constitución política, derecho inclusive. Sí, tenemos introducción al derecho, constitución política, política 2.0. Hay uno que me llama mucho la atención y es análisis crítico de los fenómenos políticos. Eso me gusta mucho porque es llevar el pensamiento de un orden plano a un orden superior. Bien, y ni qué hablar, por supuesto, de otros componentes como constitución política, derecho además, principios de derecho, etcétera. Filosofía política. Uy, ahí hay un campo gigantesco. Bueno, en esta última respuesta, decano, creo que mencionaste un concepto que me da pie para ir cerrando esta conversación, y es el marketing. Pero hagámosle el marketing entonces a nuestro programa. Súper interesante. A ver, ¿cómo estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos presentando? ¿Cómo lo estamos mercadeando, si se me permite? Hay regalos también para quienes quieran y estén interesados en estudiar ciencias políticas con nosotros. Muy chévere. Partamos entonces, máster, como te digo coloquialmente y como amigo, y es, hombre, tenemos una responsabilidad social universitaria. Sí. Y por eso hoy queremos invitar a todas las personas que quieran estudiar ciencias políticas a que se acerquen, porque tenemos una gabela bastante interesante en términos de los costos. Y es que toda persona que se acerque a estudiar en este bloque académico ciencias políticas, vamos a tener un descuento del 30% en toda la carrera, durante semestres. Toda la carrera, durante los 8 semestres. Oh. Quiere decir que tenemos obviamente unos costos muy asequibles para las personas, entonces creemos que va a ser de mucho beneficio para ello. 30%, imagínate. No, eso es un regalo, pero por Dios, hay que echarle mano ya enseguida. No, ya estoy que me matriculo mañana. Qué bien. En www.ucn.edu.co, ahí en el portal institucional, en la parte superior está programas. Usted le da clic ahí y aparecerá toda nuestra oferta, y allí estará Ciencias Políticas, donde usted puede consultar todos estos detalles y más de este nuevo programa en modalidad virtual de la Católica del Norte. Nilber, mucho gusto en haberte tenido aquí en Especiales UCN. Muy agradecidos por ello y todo el éxito en este programa que emprende ahora la Católica del Norte. Fabián, muchas gracias por la invitación. Esperamos pues poner este programa al servicio de toda la sociedad y que sea un programa exitoso y que verdaderamente ayude y coayude a la formación científica, técnica de los servidores públicos, pero también de aquellas personas que les mueve el estudio de los fenómenos políticos, tanto a nivel nacional como internacional. A ustedes muchas gracias y les esperamos en otro espacio, en otro Especiales UCN, aquí donde estamos conversando de temas especiales, con invitados especiales para ustedes que son tan especiales. Yeah.